A ver, habíamos visto algunos puntos de modelamiento, ¿no? Espero que estén repasando el programa, puede ser de tabs cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos. Cómo se coloca una viga, una columna, un muro, ¿no? Sí, algunos puntos de aquí ya lo hemos hablado. A ver, nos habíamos quedado justamente en la definición del espectro de respuesta, ¿no? En el programa. Y creo que hasta ahí, ¿no? A ver. Si hay alguna duda me van interrumpiendo, ¿no? Ya, acá está el factor de reducción de respuesta, factores de irregularidad y en elevación y en planta, cómo defino la carga sísmica reactiva, el coeficiente sísmico, que esto lo colocamos en el programa, punto 22.3, el método estático, y cómo lo definíamos en el programa, el espectro de la NEC, y creo que nos quedamos hasta ahí, ¿no? Entonces, el siguiente punto sería la definición de la masa sísmica o la masa sísmica reactiva. Veamos entonces esto en el programa. De momento. Ya, a ver. ¿Cómo definíamos la carga sísmica reactiva? Sí, voy a retroceder un par de diapositivas. Por ejemplo, esto es la carga sísmica reactiva. Por algún punto lo habíamos definido. Acá no. ¿Qué me decía la NEC? La carga que va a reaccionar al sismo, para el caso de un edificio normal, ¿no? Simplemente será la carga muerta, ¿sí? Si hacemos esto referencia a la masa, ¿sí? Una cosa es peso, ¿no? Y otra cosa es masa, el concepto debe ser idéntico. Entonces, si digo que la masa reactiva, lo pueden ver, ¿no? Debe ser igual a la masa producto de la carga muerta, ¿sí? Entonces debe ser consecuente con el peso reactivo, ¿sí? La masa reactiva. Entonces, esto también debo configurarlo en el programa. Y muchas veces les puedo decir con gran certeza que algunos profesionales no lo configuran. Sí, acuérdense que el periodo estructural, es función de la rigidez y la masa, ¿no? ¿Qué pasará si la masa no está adecuadamente configurada en cualquier programa? ¿Qué va a pasar con el periodo? ¿Qué me pueden decir? ¿No estaría reflejando el proyecto en su realidad? La masa perdón, el periodo que voy a obtener tal vez no sea el real. Va a ser otro valor, ¿no? Que no es el adecuado, ¿sí? Entonces vamos a configurar esto. ¿Cómo se hace acá, al menos en el TARS? Nos vamos a Define y por acá hay una opción que dice fuente de masa, mass source. Entonces le pincho ahí, ¿no? Sí, estoy grabando uno. Sí, estoy. Ya. Bueno, acá yo ya lo he configurado, sí, pero lo voy a abrir, ¿no? Voy a desactivar el candado así para que estén activas todas las opciones. Ahí sí, ¿no? Entonces me voy a Define, fuente de masa, y voy a modificar la que tengo por defecto, ¿no? A ustedes les va a aparecer acá más, me parece algo así. Entonces les voy a poner modificar. Entonces fíjense, tengo varias opciones aquí. ¿Cuál es la fuente de masa que yo puedo incorporar acá en el modelo? La primera opción me dice la masa propia de los elementos, ¿sí? Una masa adicional, no puede ser que tenga una cisterna, un tanque, un equipo pesado, no todo lo que sea peso muerto, pues debe ser masa, ¿no es cierto? O puede ser que momentáneamente tengo alguna masa por ahí, ¿sí? Entonces yo podría adicionar con esta opción, ¿no? La tercera me dice
que tome la masa de los patrones de carga especificados. Entonces acá, estos patrones de carga yo ya los había definido. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos patrones? Era, por ejemplo, el peso propio, ¿sí? Era la sobrecarga muerta, creo que lo habíamos puesto como DET. Bueno, en el caso puede ser, ¿no?, que tome algún porcentaje de la carga viva y así, ¿no? Entonces, esos patrones de carga ya los habíamos definido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a tomar desde acá, de los patrones de carga que los había definido previamente, ¿sí? Me dice entonces, la fuente de masa será la carga muerta, que esto venía por defecto. ¿Se acuerdan cuando poníamos el 1? En vez de 0 poníamos 1, que tome en cuenta el peso propio directamente del programa, de ahí, ¿no? Y aparte la sobrecarga muerta, que incluía, por ejemplo, acabados, masillados, instalaciones y demás, ¿no? Entonces eso está incluido acá. Entonces todo esto es carga muerta y esa carga se va a convertir también en masa, ¿no? ¿Sí? Entonces acá le pongo 1, ¿no? 1 y 1. ¿Sí? Entonces voy a tomar el 100% del peso propio y el 100% de la sobrecarga muerta. ¿Ya? Aquí me dice otras opciones para la masa. Esto debemos de incluirlo para el análisis de cargas laterales, ¿no? ¿Sí? No vamos a hacer un análisis, o la masa no la voy a tomar en cuenta en el análisis vertical porque se asume que el suelo está empotrado. Ahora, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Si ustedes asumen que hay una interacción suelo-estructura en el cual verticalmente el suelo se va a deformar, pues sería adecuado que esta casilla la tomemos en cuenta, ¿no? Para el caso de interacción suelo-estructura. ¿Ya? Y la tercera opción me dice que vamos a asumir una concentración de masa a nivel de piso. ¿Sí? Eso es lo que usualmente el programa hace, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera configuramos, ¿no? ¿Qué pasaría si estoy, por ejemplo, en el Perú o en otro país, ¿no?, donde me pide que adicione un 25% de la carga viva? Que sí pasa, ¿no? ¿Qué debería ser acá, por ejemplo? Entonces diría, ¿no? En la carga viva de entrepiso voy a tomar el 25%, ¿sí? Consecuente con la carga sísmica reactiva, ¿sí? No es el caso de nuestro país, pero ustedes esto lo podrían tomar como un criterio conservador, o tal vez para algún edificio importante, si les había comentado eso, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Y cuál es la relación entre la carga reactiva y la masa reactiva, por favor? Esto es importante, de esto va a depender del periodo, ¿no? ¿Alguna duda? Eric, Cerón, ¿dudas tal vez? No, todo está claro. Ya, entonces, bueno, repito, ¿no? En este caso la carga viva no la consideramos por norma, ¿no? Entonces esto lo voy a eliminar y le dejo solamente la carga muerta, ¿no? Repito, esta carga muerta se va a convertir en masa, ¿sí? Estamos, ¿no? Ok, ya, ¿y ok? Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Seguimos avanzando. Me había quedado justo acá, ¿no? Les dejé la captura aquí para que se acuerden, ¿no? Vamos al siguiente. Análisis modal. Nosotros esto lo hemos hecho manualmente, ¿no? Ustedes desde el curso de dinámica de estructuras y actualmente también lo hicimos acá en el curso de diseño sismo resistente. Pero esto también hay que configurarlo en el programa. ¿Cómo lo hacemos? Vamos viendo. Voy a ponerme una vista en 3D. Fíjense que esto ya es más aplicado, ¿no? Y el programa me decía, ¿no? Voy a asumir que la masa está concentrado en el centro de masa, ¿no? Sí, ahí tengo una masa concentrada, ¿no? Entonces ahí tengo mi masa, por ejemplo, creo que es del piso 4. Por abajo tendré del piso 3, ¿no? Y así, ¿no? Masa del piso 2, ¿ya? En el centro de masa. Ahora, esto en realidad se va a convertir, o el programa como lo haces, calcula un sistema equivalente, una rigidez lateral equivalente y lo transforma en un sistema de varios grados de libertad. Algo así como lo hacíamos en el primer parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que asumimos? Existe una traslación en el eje 1, por ejemplo, otra traslación en el eje 2, ¿sí? Y de igual manera en todos los pisos, ¿no? 1, 2, traslación en el grado de libertad 1, en el 2 y así, ¿no? Y también vamos a considerar un giro, ¿no? Un giro en este sentido, más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ese es el concepto, ¿cuántos grados de libertad tendré por planta? O por nivel, ¿no? 3. Debería ser 3, ¿no? Al menos para hacer un análisis sismoresistente en las dos direcciones principales y para considerar el efecto torsional en planta. Entonces serían 3 por piso, ¿no?
como tengo 5 niveles, 1, 2, 3, 4, bueno, y el tapagrado digamos que es 5. 3 por 5, 15, ¿no? Entonces eso debo decir al programa. Veamos. Entonces me voy a define, ¿sí? Me voy a lowercase, ¿sí? Define lowercase. Y por defecto el programa ya trae un análisis modal incorporado, ¿sí? Lo puedo crear, pero por defecto ya viene incorporado, ¿no? Y lo voy a decir modificar, ¿sí? Aquí solamente hay que darle un nombre, ¿sí? Y aquí me dice el método para encontrar los valores y vectores propios. Bueno, más bien, el método es el uso de valores y vectores propios para encontrar las formas modales. Hay otro método que se llama los vectores grids, pero se usa, digamos que para incorporar efectos algo más avanzados en estructuras. Y no es usual, ¿sí? Con los vectores y valores propios, pues es común, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, ¿sí? Y aquí algo importante, fíjense, para el análisis modal me dice cuál es la fuente de masa, la que yo había configurado, ¿no? Yo la había llamado masa sísmica. Yo podría incorporar otra fuente de masa, por ejemplo, vamos para verlo de una vez, ¿no? Me voy acá a más source y le voy a decir que quiero otra fuente de masa. Por ejemplo, voy a hacer un análisis no lineal, entonces quiero aquí hacer una masa para análisis no lineal. Y bueno, aquí esto viene por defecto, ¿no? Yo lo podría configurar también, entonces nuevamente, análisis que tome por los patrones de carga, el peso propio, la sobrecarga muerta, y adicionalmente que me tome la carga viva. Por ejemplo, la carga viva de entrepiso, que tome un 10%. ¿Sí? Por ejemplo, esto para el 10% es para un análisis no lineal estático, ¿sí? Que me dice el ACE. Podría ser una combinación, ¿no? De masa, una fuente de masa. ¿Ok? Y ok. ¿Sí? Entonces, nuevamente me dirijo al análisis modal, ¿no? Load case. Y acá le digo modificando el que existe. Entonces, no me permite cambiar la fuente de masa, que raro. Bueno, no importa. Dejémoslo ahí, ¿ya? En el análisis modal me dice si quiero considerar los efectos P delta. Esto se hace por fuera, no lo consideramos acá directamente y ya les voy a mostrar esa parte. Sí, lo dejamos tal cual. Un dato importante acá es el número de modos. Por defecto a veces viene 12. ¿Sí? Entonces en nuestro caso sería 3 por 5, 15. ¿No? Entonces acá sería 15 modos al menos para que lo tome en cuenta el programa. Podría darle 100, ¿no? 200, lo que sea, pero en este caso con 15 veamos qué pasa. ¿Ya? Número mínimo de modos, pues 1. ¿Sí? Acá, bueno, estos son parámetros algo avanzados que no los tomo en cuenta, ¿no? Y nada más. Entonces aquí es importante definir el número de modos. ¿Estamos? Si tengo un piso, pues podría ponerle 3, ¿no? Si tengo 2 pisos, podría ponerle 6. ¿Sí? Y esto, ya lo veremos luego, tiene que ver con la verificación de la participación de la masa. ¿Sí? Ok. Y ok. ¿Ya? He definido la masa. Perdón, el análisis modal, ¿no? Veamos, ¿qué más? Bueno, aquí yo le dejé justamente lo que hemos hablado. En la definición del número de modos se debe tener en cuenta 3 grados de libertad por nivel. Número de niveles, por tanto, en este caso serán 15 modos, ¿no? El número de modos tiene relación con la participación de la masa del edificio. Es común para edificios típicos, esto es importante, ¿no? Es común para edificios típicos que entre el cuarto y el séptimo modo ustedes alcancen al menos entre el 85 y el 90% de la masa, ¿no? ¿Cuál es el valor normativo al menos en nuestro país? ¿Qué porcentaje debo alcanzar? 90%. 90%. 90% en cada dirección. Esto debo hacerlo tanto en el sentido X y en el sentido Y. ¿Sí? Si esto no se cumple, hay varias cosas que pueden estar pasando. Que normalmente pasa por problemas torsionales, es decir, el edificio tiene un comportamiento torsional y por eso es que no puede alcanzar el 100% de la masa o el 90% al menos. ¿Sí? O también pasa que hay errores en el modelamiento. A veces se deja suelta una columna, a veces se anda suelta una viga, no hay un adecuado, digamos, discretización losa-viga, sí, varias cosas de modelamiento. Entonces también se puede dar por eso. ¿Sí? Pero normalmente es por problemas de torsión. ¿Ya? Ya veremos las disposiciones sísmicas en la verificación en el programa, ahí veremos este valor, ¿no? ¿Sí? Combinaciones de carga, bueno, esto es sencillo, lo tomo directamente de la NEC SSG o del ACE, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y bueno, ya que estamos acá, me voy a define
Y por acá dice el load combination. Entonces abro acá. Bueno, yo acá ya lo tengo incorporado. ¿Sí? Por ejemplo, el combo 1, ¿no? Vamos a ver. Combo 1. Me dice que es 1, 1, 2 de la muerta. ¿Sí? Entonces digo, ¿no? Eso está acá, fíjense. Lo voy a poder modificar. Y lo voy a hacer de nuevo para que ustedes lo vean. ¿Sí? 1, 2 de la muerta. Esto es solamente el nombre. Yo podía ponerle acá 1.2 de muerta, ¿no? Cualquier nombre, eso ya depende de ustedes. Entonces digo, quiero añadir, ¿no? Un estado de carga. El dead era el peso propio, ¿no? Entonces carga muerta, le digo que es 1.4 el factor de escala. Adicional. También le digo que la sobrecarga muerta también es muerta, ¿no? Entonces le digo acá también 1.4. ¿Sí? Y ya. Y ok. Sí, fíjense, ahí está, ¿no? Y así puedo ir añadiendo todos los combos que sean necesarios. Una cosa acá. En mi caso, voy a ponerme una vista en elevación. No me deja, ¿no? Por un momento. Una vista en elevación, cualquier eje. Bueno, el 1 es el 2, ¿no? Un eje central largo, ¿no? Así. Pregunto, ¿será lo mismo analizar en el sentido, yo voy a llamarlo X positivo, que en X negativo? ¿Tendrá la misma influencia el sismo? ¿Qué opinan? No, ¿Por qué? por, por las inercias. No, no necesariamente. Porque en el lado izquierdo el nivel del piso es mucho más alto que en el Exacto. derecho. El nivel de fundación en la parte izquierda del edificio tiene otro nivel, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo aquí sé que, o podría decir que un análisis en el sentido X será distinto a un análisis en el sentido X negativo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en Y, ¿no? Cuando es un edificio totalmente simétrico, pues digamos que me da lo mismo analizar en X positivo que en X negativo, ¿sí? Cuando es totalmente simétrico, pero cuando varía la geometría, pues ustedes deben hacer un doble análisis, ¿no? ¿Sí? Aquí en el programa es fácil, pero ya cuando lo hacemos a mano, pues tiene su complejidad, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante acá el programa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nuevamente, ¿no? Voy a define el load combination. Y por ejemplo, voy a tomar un combo del sismo, ¿no? Veamos acá en las combinaciones. ¿Sí están viendo las dos pantallas o no? No, Solamente están viendo letras. O sea, lo yo que te cambia cargo. sí se ve. O sea, me refiero al cambio de pantalla, de eso me refiero. Ah, sí, sí, sí está Ah, ya, ya. cambiando. Estamos bien, entonces. Fíjense, acá está el sismo, ¿no? Es E. Voy a tomar, por ejemplo, esta básica, ¿no? Que dice el combo 7, ¿no? 0.9 de muerta más sismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a tomar un sismo en X, por ejemplo, sismo dinámico en X positivo, ¿sí? Y sismo dinámico, perdón, sismo dinámico en X, pero en el otro sentido, ¿no? Negativo, ¿sí? Entonces acá esta combinación 7 ya se convierte en 2, ¿sí? Entonces veamos eso en el programa, ¿no? Acá. A ver, eso está acá justo, fíjense. Yo le he llamado sismo positivo, no voy a poderle modificar. Fíjense, ¿no? 0.9 de muerta, sobrecarga también. Y el sismo dinámico en X, con 1, ¿no? ¿Sí? Veamos del que está negativo, menos. Eso es solo el nombre, ¿no? Eso yo lo puedo cambiar, ¿ya? Fíjense, menos sismo dinámico, ¿sí? Porque el edificio tiene una cierta asimetría. ¿Estamos? Lo mismo debo hacer en Y, ¿no? Fíjense. Fíjense, que sismo dinámico en Y, pero menos 1. Sismo dinámico en Y, pero más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Esta combinación 7 ya se ha convertido en 4. Entonces acá, esto es por 4, ¿no? Lo mismo pasará por acá. Tengo otro sismo, el 5, ¿no? Entonces acá esto también será por 4. ¿Sí? Entonces ahí ya se van aumentando el número de combinaciones, ¿no? Igual pasaría con el viento. El viento también tiene ese mismo concepto. Actúa en las dos direcciones y tanto en sentido positivo y negativo, ¿no? Bueno, aquí no estamos usando viento, ¿no? Pero por ejemplo, para un galpón, una nave ligera, pues, estructura ligera, sí hay que considerarlo.
¿Alguna inquietud respecto a las combinaciones, por favor? ¿Alguna pregunta? Sí, entonces, bueno, aquí yo tengo algo así como, creo que son como 15, 14 combinaciones. Sí, entonces todo depende de la estructura que estamos analizando, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya las dejo para que ustedes lo hagan, ¿no? Listo. Vamos, sigamos avanzando. Está definido las combinaciones de carga. Ah, un punto importante. Nuevamente en combinaciones de carga. Voy a definir la carga reactiva o la carga sísmica reactiva. No la masa, ¿no? Sino la carga sísmica reactiva. Un nuevo combo. Yo le podría poner acá, ¿no? Reactiva. Carga reactiva, el nombre que sea. ¿Qué debería sumar acá en estos combos, en estos estados de carga? ¿Cuál sería la combinación? ¿Cómo sería? Debe tener peso propio, ¿no? Faltaría la sobrecarga muerta. Exacto, la sobrecarga muerta. Entonces digo, ¿no? Adiciono. Acá busco la sobrecarga muerta y también con un factor de 1, ¿no? Sí. Esto es la carga sísmica reactiva, ¿no? Entonces yo le puedo pedir al programa la suma de ambos estados de carga. Entonces con eso ya tendría la carga reactiva. ¿Sí estamos? Ok. ¿Ya? Y se ha adicionado, ¿no? ¿Y ok? Listo. Eso no estaba acá, creo. Sí, por eso les menciono. Si no está. ¿Ya? Vamos con los efectos P delta. Veamos. La influencia del efecto P delta sí lo menciona la norma de peligro sísmico y lo que dice lo siguiente, ¿no? Los efectos P delta corresponden a los efectos adicionales en las dos direcciones principales de la estructura, causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en las fuerzas internas, momentos y derivas de la estructura, y que por ello deben considerarse para el cálculo de dichos incrementos para la evaluación de la estabilidad de la estructura global. Bueno, lo que nos menciona la ANEC es lo siguiente, fíjense. Lo evalúa a través de un índice de estabilidad que lo conoce como QI para cada nivel de piso. ¿Sí? Es decir, si yo tengo mi edificio por acá, bueno, digamos que es de 2, 3 pisos, ¿no? 4 pisos, ya. Yo debo determinar este índice de estabilidad para cada nivel de piso. Entonces, por acá tendré un Q4, por ejemplo. Acá Q3, Q2, ¿sí? Y Q1. ¿A qué es igual esto? Me dice que es igual a PI por delta I dividido para BI por HI. Veamos qué es cada cosa. PI me dice que es la carga vertical total sin mayorar, es decir, solamente sumado, ¿no? Sin mayorar, sin los factores de amplificación, y que incluyen, ¿no? El peso muerto de la estructura y la sobrecarga viva. Entonces, ¿qué debería sumar acá, por ejemplo? El peso propio, ¿sí? Que ya lo conozco del programa, más la sobrecarga muerta, sería la carga muerta, ¿no? Más carga viva, ¿no? Sobrecarga viva, entonces carga viva de techo, y ese era el caso que existe carga viva de cubierta. ¿Sí? Todo lo que sea carga gravitacional debe ser sumado, ¿sí? De cada piso. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un valor para el piso cuarto, el tercero, el segundo y el primero. ¿Cómo haría esto en el programa? ¿Cómo haría esto para sumar tanto el peso propio, la muerta, la viva y la viva de techo? Sí, hagamos de una vez que estamos acá en el programa. Y para eso voy a ayudarme de los combos, ¿no? Que ya sabemos cómo se hace. Me voy a define, load combination, voy a crear un combo, por ejemplo, le voy a decir gravitacional, lo que sea, ¿no? Gravitacional. Y empiezo. Peso propio, adicionado, sobrecarga muerta, adicionado sin mayorar, no, eso me decía, sin mayorar, viva, pues, como lo habíamos puesto. Sí, bueno, aquí le cambié el nombre al programa, ¿no? Pero en realidad esto es la carga viva, ¿no? Viva. Y viva de techo, creo que sí, sí, viva del techo, ¿no? Yo lo había puesto LR, ¿no? Y ok, ¿alguna duda, por favor, hasta acá?
Solamente estoy creando un combo, ¿no? Ya diracando dudas. No dije. Ya. Cargas gravitacionales, ¿no? Ok. Y fíjense, acá está, ¿no? Ok. Ya. Voy a analizarlo, voy a analizar este edificio para justamente mostrarles cómo se obtienen las cargas gravitacionales por piso. Sí, que es lo que necesito, ¿no? Pongo play. Bueno, se demora un poco, ¿no? En realidad las versiones antiguas eran algo más rápidas, estas son algo más lentas. Por las herramientas que traen, ¿no? Fíjense, abajo muestra qué estado de carga va analizando. Me dice que está analizando la carga muerta, el modal y más, ¿no? Ya, me dice que 100% analizado, está hecho, ¿no? Ya. Vamos a ver resultados. Estos son resultados preliminares, ¿no? Obviamente. Un momentito. Bueno, ahí me dio un error, no sé por qué. Bueno, ahí está deformada la estructura, está cargada. Entonces vamos viendo. Me voy a display, le digo show table o mostrar tablas. Sí, display show table. Y me voy a análisis de resultados, fíjense, acá, análisis de resultados. En la última opción me dice salida de, bueno, resultados, salida de datos. ¿Sí? Y me voy a otros ítems, ¿no? Por acá. Y fíjense, por acá me dice que las fuerzas de piso. Sí, lo voy a seleccionar acá, fuerzas de piso, ¿ya? ¿Por qué caso me interesan las fuerzas de piso? Por el combo que había creado. Entonces, fíjense, acá hay varios casos, ¿no? Por patrones de carga. ¿Sí? Aquí, obviamente, no son combos, no quiero ninguno, le pongo clear all. Por acá me dice por casos de carga también. No me interesa esto, también le pongo clear all. Y por abajo me dice por combos, ¿no? Entonces acá me dice que seleccione un combo. Por defecto viene seleccionado todo, ¿no? Entonces solamente yo quiero por el gravitacional que acabo de crear, ¿sí? ¿Ok? Y nada más, ¿no? Fíjense. ¿Sí? ¿Ok? Y acá me dice, por ejemplo, del nivel 795, creo que era este, 795. Acá me da la carga gravitacional tanto en cabeza y pie de columna, es decir, acá y acá. La suma de todas las columnas, ¿no? Fíjense. ¿Cuál es la carga axial del nivel de terraza? 356 toneladas en cabeza de columna. Y en pie de columna me dice que 406 toneladas. ¿Sí? Lo mismo podría ser para el último nivel, ¿no? Por ejemplo, perdón, para el primer nivel. Eso era el nivel menos 240, ¿no? Entonces acá me dice que en cabeza de columna tengo 1552 toneladas, es decir, acá, de todas las columnas, ¿no? Y en base tengo de 1607 toneladas. Esa es la carga total gravitacional, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, por favor, sobre cómo determinar estas cargas? Ya. Entonces tenemos la carga axial, ¿no? De esa manera, fíjense cómo me ayuda el programa, ¿no? Tenemos la carga axial, el PI que lo llaman, ¿no? En cada nivel, ¿ya? A ver, ahí estamos. Así se obtiene, ¿no? Delta I, sí, delta I, me dice que es la deriva de piso calculada en el centro de masa de cada piso. ¿Sí? Esto también lo puedo pedir el programa, ¿no? Y ahí ya lo veremos luego cuando estemos verificando derivas. ¿Sí? Pero esto en realidad es la deriva de piso. ¿Sí? Cortante de piso, sí, también lo puedo determinar. ¿Sí?
Sí, esto me ayudará también el programa. Si de una vez veamos cómo calculo el cortante de piso. Vamos viendo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Me voy a Display, Show Table. Y aquí en el caso de carga, ¿para qué caso debería pedirle? Si quiero determinar el cortante de piso. ¿Será el gravitacional igual o qué otro estado de carga será? ¿O qué combo, no? Marlon, Choro. ¿Qué estado de carga debería pedir el programa? Marlon. Sí, estoy viendo, Inge. Si quiero los cortes en piso, ¿por qué estado de carga debería pedirle? La carga sísmica. Por la carga sísmica, ¿no? En este caso, pues pidámosle por el sismo dinámico, ¿no? Vamos bien. Entonces acá no me interesa un combo, ¿no? Entonces le digo que no quiero nada, ¿ok? Pero sí me interesa ahora por los casos de carga, ¿sí? Entonces veamos. Y ya lo habíamos definido, ¿no? Sismo dinámico en X, sismo dinámico en Y, sismo estático y sismo estático en los dos sentidos, ¿no? Podría pedirle por el sismo dinámico en X o por el sismo dinámico estático en X, cualquiera de los dos. Pero normalmente trabajamos con el dinámico luego de realizar la corrección por el cortante mínimo, ¿sí? Eso ya lo veremos luego. Entonces le digo acá, ¿no? Sismo dinámico, ok. Y veamos acá también creo que hay uno. No quiero nada por muerta, ¿sí? Ok. Ya. 1 de 10 dice seleccionado, ¿no? Entonces le digo, ok. Estábamos en fuerzas de piso, ¿no? Fíjense, fuerzas de piso, ¿ya? Ok. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Me da en cabeza y pie de columna, fíjense. Axial, cortante en X y cortante en Y. En este caso yo le pedí el sismo en X, ¿no? Entonces tiene sentido que le pida el corte en X, ¿no? Sí, en cada nivel, ¿ya? Fíjense cómo va subiendo, ¿no? Si yo esto lo grafico por piso, sí, sería algo así, ¿no? En el primer, bueno, en terraza tendría más o menos 8 toneladas, me dice, ¿no? Luego baja, sube, aumenta a 96, luego a 204, luego a 267 más o menos, y luego baja a 120. Más o menos así sería la distribución del cortante de piso. Pregunto, ¿esta distribución de cortante de piso es acumulada o es de piso como tal? ¿Es un cortante acumulado o cortante de piso? ¿Qué será? El acumulado. El acumulado, ¿no? Porque acuérdense que el cortante de piso tiene esta forma, ¿no? Más o menos algo así. Es una forma triangular, ¿no? Entonces, lo que me muestra acá el programa es el cortante acumulado. ¿Estamos? ¿Qué debería hacer para obtener el cortante de piso? ¿Qué debo hacer? Grande, Alejandro. ¿Qué debería hacer para obtener el cortante de piso? Alejandro. Jefferson Reynoso, ¿qué debería hacer para obtener el cortante de piso? Con las cargas sísmicas, dije, Acá están los cortes acumulados de piso. Ya, son los acumulados. ¿Qué debería hacer para obtener el cortante de piso? esos con referencia al área, No. ¿o no? ¿Cómo obtenía el cortante acumulado en función del cortante de piso?
¿Cómo llegaba esto? Lo hicimos a mano incluso. Por el primer piso se le restaría el de los superiores y se tendría Exacto, ¿no? Voy restando la carga del piso superior. ¿Sí? Es un proceso inverso en todo caso, ¿sí? Porque el programa no les da directamente el cortante de cada piso, ¿sí? Entonces es una resta simplemente, ¿ya? De esa manera obtenemos el cortante de piso, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo el segundo valor acá de este índice de estabilidad, ¿sí? Ya tengo la carga de piso, tengo el cortante de piso, la deriva, esto también lo puedo pedir, y acá tengo la altura de piso, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo obtener este índice de estabilidad, ¿sí? HI es la altura a cada nivel considerado, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, si voy a analizar el índice de estabilidad del piso 3, por ejemplo, Q3, se refiere a esta altura, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, a esto se refiere con HI, y la carga que soporta ese nivel de piso, ¿ya? No es la altura entre pisos, es la altura de piso, ¿sí? Aquí hay una especie de contradicción, si les puedo decir, porque esto en realidad la ANEC lo ha tomado del ACE, y hay una pequeña error de criterio. El ACE, si acá está la ecuación específica del ACE, fíjense, ahí lo llama en cambio teta, me dice que es igual a la carga de piso, la deriva, aquí sí lo toma en cuenta el factor de importancia, cortante de piso, ¿sí? Altura de piso y un factor C sub D, ¿sí? Esto es como lo determina el ACE, ¿no? Pero los americanos llaman deriva al desplazamiento relativo, ¿sí? En cambio, la ANEC llama deriva al desplazamiento relativo de piso dividido para la altura de piso, ¿sí? Entonces ahí hay una especie de contradicción. En realidad acá la ANEC debería haber colocado desplazamiento relativo de piso, ¿sí? No se dieron cuenta posiblemente, ¿no? Entonces hay una especie de error ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esa razón, ustedes lo que van a hacer es usar el criterio del ACE, ¿sí? Aquí está la ecuación en el capítulo 12, ahí está, ¿sí? Entonces, revisen esa parte y van a usar ese criterio, porque esto en realidad hay una incoherencia en la norma, ¿sí? Como les digo, como eso es una copia, pero no se dan cuenta que la deriva tiene otro concepto en cuanto a los americanos, ¿ya? ¿Y qué me dice el ANEC? Dice, los efectos P delta no serán necesarios ser considerados cuando este índice de estabilidad sea menor a 0.1, ¿sí? Lo mismo dice el ACE, fíjense. Aquí lo llama coeficiente de estabilidad, ¿no? Teta. Dice, no debe ser menor o igual que 0.10, ¿sí? El mismo criterio, ¿no? Entonces, cuando esto es menor a 0.10, no es necesario tomar en cuenta los efectos P delta, ¿sí? No hay que calcularlo en todo caso, ¿sí? Pero hay que verificar este índice de estabilidad que me pide la norma, ¿ya? En el programa, pues se puede considerar directamente los efectos P delta. Si veamos cómo se hace acá en el detalle, ¿no? Como les digo, hay que verificar ese índice de estabilidad, ¿no? A ver, eso nos vamos acá a define. Y acá me dice opciones P delta, ¿sí? A ver, yo estoy con el candado, ¿no? Pero bueno. Por defecto a veces les viene con nada, ¿no? O sea, que no considera el efecto P delta. Pero el más usado es el efecto o el método iterativo. Sí, no sé si lo están viendo en columnas de hormigón armado, en flexocompresión, espero que sí. Y acá no. Entonces, tome en cuenta todos los estados de carga. Muerta, peso propio, sobrecarga muerta, viva y viva de techo. ¿Sí? Todo lo que sea carga gravitacional va a influir en el efecto P delta. ¿Sí? ¿Cuál es el factor de escala? Pues es 1, ¿no? ¿Sí? E internamente el programa, a través de un método iterativo, va a determinar estos efectos de segundo orden. ¿Sí? No sé si han hablado ustedes en otros cursos de efecto P delta o no todavía. ¿Han hablado de eso? No, Ya, entonces, bueno, más o menos para aclarar, ¿no? Tengo una carga gravitacional que soporta un nivel de piso y también tengo una fuerza lateral, que aquí lo llamaba, me parece, VI, ¿no? Sí, VI y PI, ¿sí? Algún nivel determinado. Entonces, ¿qué es lo que produce esta carga lateral? Pues una deformación del elemento vertical, ¿no? Y a esto, por ejemplo, lo llamaba como delta, ¿no? Y por eso les decía que esto es desplazamiento relativo de piso, ¿no? Delta I. Entonces, cuando ocurre esta deformación lateral,
aquí esta carga, bueno, también está por acá actuando, PI, ¿no? Y sabemos que PI por una distancia es un momento, ¿no? Entonces ocurre un momento adicional en la columna, por llamarlo momento adicional, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estos efectos, producto del momento, ¿no? Empiezan a incrementarse los desplazamientos laterales y a su vez las solicitaciones que soporta el elemento vertical. Y todos estos son conocidos como efectos de segundo orden o efectos P delta. ¿Ya? Nosotros en nuestro, bueno, lo veremos en el curso de acero, si los que están tomando el curso de acero, ahí lo veremos, incluso manualmente cómo se considera esto. Pero el programa afortunadamente lo hace internamente, ¿no? Entonces esta es la manera. ¿Ya? Listo. Entonces ese es el procedimiento, ¿no? Para considerar los efectos P delta. ¿Ya? Voy a desactivar el candado justamente para que no me interfiera, ¿ya? Entonces les decía, no, esto viene por defecto, nada, ¿no? Entonces le pongo acá un efecto, un método iterativo y le pongo los estados de carga que deseen, ¿no? ¿Ya? En este caso, todas las cargas gravitacionales. Ok, ¿no? Listo. Acá en la figura de la izquierda, fíjense, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que le pasa al comportamiento de la estructura cuando incorporo el efecto P delta? Fíjense. Acá tengo sin efecto P delta, en la curva de capacidad de mi edificio, y por acá tengo cuando se incluye el efecto P delta, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Una disminución justamente de la resistencia del edificio, fíjense. Y no es despreciable, ¿no? Esto normalmente sí es importante. Entonces no lo puedo, no lo puedo despreciar, ¿sí? Pérdida de resistencia, incluso pérdida de rigidez, ¿no? Sí, acá tenemos la pendiente de la curva, fíjense, cómo ha perdido rigidez del edificio, ¿no? Y obviamente también ha perdido resistencia, ¿sí? Entonces, sí deben incorporarlo, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá, antes de continuar? Todo esto debe estar en el edificio, ¿no? Ustedes lo deben ir haciendo. El proyecto está subido, ¿no? Espero que ya lo vayan trabajando. ¿Alguna duda antes de continuar, por favor? Natalie, ¿dudas hasta acá? Natalia. No, Ya, vamos avanzando. Vamos a ver dos parámetros empíricos que se han estudiado, diría, en estos últimos 10 años. Nació en Chile, sí. Ellos tienen obviamente una ingeniería algo más, digamos, no más avanzada, pero sí más trabajada, sí. La práctica de la ingeniería de ellos es mucho más prolija, sí. Ellos, con la práctica, tuvieron una base de datos de varios edificios, por ejemplo, en la capital, ¿sí? Una base de datos, me parece que era de 2.500 o 3.500 edificios, ¿sí? Que han diseñado. Entonces, esta persona, Gendelman, quiso establecer unas correlaciones, por ejemplo, la altura del edificio con respecto al periodo, ¿sí? ¿Cuál es esa relación para distintos edificios, ¿no? Entonces, y fue creando una base de datos pidiendo a distintas empresas, bueno, consultores y demás, esos datos, ¿no? Entonces fue sacando unas líneas de tendencia, fíjense. Voy a dibujarlo yo, justamente la primera. Fíjense, desde el 0, ¿no? Por acá. Y bueno, de una vez la otra, por acá. Y fue obteniendo esas correlaciones. La altura del edificio respecto al periodo del edificio. ¿Ya? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Una casa, un edificio de 3 pisos, ¿no? ¿Cuál sería el periodo aproximado de este edificio? Sí, tentativo, ¿no? ¿Algún número? 0,45 segundos. Ya, sí puede ser, ¿no? Dejémoslo en 0.4, ya, 0.4 segundos. ¿Ya? La altura del edificio, digamos que es de 3 metros cada nivel, ¿no? Sería 9 metros. ¿Sí? Segundos, ¿no? Entonces, dividan, por favor. La altura sería 9 dividido para el periodo que es 0.45. ¿Cuánto les da eso? 20. Ya, 20, fíjense. ¿Sí?
Y así puede ir haciendo para más edificios, ¿no? Tantos niveles sean, ¿ya? Pero estos datos obviamente provienen del diseño, ¿no? Ya del diseño final, ¿sí? Entonces esos datos tenían este autor, ¿no? ¿Ya? Y fue dibujando, ¿no? Fíjense, acá tiene una línea de tendencia H sobre T de igual de 40, de 70 y de 150. ¿Sí? Los edificios chilenos en realidad son muy, muy rígidos porque su sistema estructural no es el de marcos, sino es el de muros. ¿Sí? Las paredes son de muros, sí tienen vigas, pero no hay columnas en todo caso. Y si hay columnas, pues son bastante grandes, ¿sí? Entonces sus edificios son muy, muy rígidos, ¿ya? Por eso tienen estos índices bastante grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que dice este autor? Cuando la relación H sobre T es bastante pequeña, fíjense, significa que se trata de un edificio flexible, ¿sí? Para su realidad, ¿no? Cuando está entre 70 y 40, se trata de un edificio con rigidez normal, ¿sí? Entonces, sería todos estos edificios que están por acá, ¿no? ¿Sí? Y cuando tenemos entre 70 y 150, se trata de un edificio muy, muy rígido, ¿sí? Prácticamente un búnker, ¿no? ¿Sí? Por el sistema estructural que manejan ellos, ¿ya? Y se dio cuenta que en base a este parámetro de la altura respecto al periodo, está relacionado con el nivel de desempeño que pueden alcanzar estos edificios, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Voy a evaluar estos edificios y voy a determinar si están en el rango operacional o totalmente operacional, que es un nivel de desempeño, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se dio cuenta, fíjense? Para edificios con rigidez normal, es decir, que todos los que están en este rango medio, ¿sí? Todos estos, el nivel de desempeño que alcanzaron en el evento, en este caso de ellos del 2010, están por acá. Fíjense, la gran mayoría están a nivel operacional. Fíjense, la gran mayoría. ¿Sí? Y para los edificios que están entre 70 y 150 en esta relación, por acá, muy, muy rígidos, ¿no? Me dice que están prácticamente operacional, fíjense. Perdón, totalmente operacional. La gran mayoría, fíjense. Y hay unos pocos edificios que son flexibles, ¿sí? Que están por acá. Y esos están cayendo por acá, ¿no? Entonces, posiblemente acá el nivel de desempeño que alcanzaron estos edificios está en seguridad de vida. ¿Estamos? Entonces, y esa es la gracia de los chilenos. Los chilenos tienen edificios bastante rígidos y por esa razón no les afecta o el daño que se ocasiona en algún evento sísmico es mínimo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces están entre el operacional y el totalmente operacional, que es otro nivel de desempeño. ¿Ya? Algo parecido se ha realizado acá en el país. Dice, sí, si está mal de salud, debería haberme escrito, ¿no? Lamentablemente. Entonces veamos. Algo similar han hecho acá algunos autores, bueno, unas personas de nuestro país, ¿sí? Sabiendo que nuestro sistema estructural es el de Marcos. Sí, eso es importante, ¿no? Fíjense, acá tenemos un paper de Ceballos y Caiza en el 2018, realizaron este análisis. ¿Y qué dijeron ellos? Voy a analizar distintos edificios con distintas alturas, fíjense, desde 5 metros tal vez hasta 11 metros más o menos. Y voy a determinar el periodo de estos edificios con y sin mampostería. Eso fue el trabajo que hicieron, ¿no? Periodo sin mampostería y periodo con mampostería. Y obtuvieron esta relación, H sobre T. ¿Sí? Fíjense lo que obtuvieron. Sin considerar la mampostería, por ejemplo, para un edificio de 5.36 metros, obtuvieron un periodo de 0.47 segundos, ¿no? ¿Cuál es la relación? 11. Sí, hagan por favor. 5.36 para 0.47. 11.4. Bueno, lo cerraron a 11, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Ahora con mampostería, ustedes ya lo expusieron y lo expusieron sus compañeros. Cuando consideramos la mampostería, lo que pasa en los edificios es que los periodos son más pequeños, ¿no? Fíjense, bajó de 0.47, bajó a 0.29, considerando mampostería. Entonces, hagan, por favor, 5.36 para 0.29. 18.48. Ya, bueno, los cerró en 18, ¿no? Entonces,
Lo mismo hicieron para varias alturas, ¿no? El mismo procedimiento. ¿Ya? Y bueno, después de un análisis, llegaron a la siguiente conclusión, fíjense. Cuando H sobre T, si mampostería, bueno, que dice que no, que describe este tipo de comportamiento está entre 10 y 19 o menos. A ver, 10 está entre 10 y 19, 10 o menos, indicará un daño excesivo y hasta probable colapso. ¿Sí? Entonces, si tenemos un valor menor a 10 en esta relación, indicará que el edificio no tiene un buen comportamiento. En tanto que si es de 20 o más, si esta relación, indicará un daño moderado o leve. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando sí consideramos la mampostería H sobre T como mampostería? Dice, tendrá un comportamiento indicado anteriormente si está entre 18 y 29. ¿Sí? Y si es mayor a 30, significará que el daño es leve o moderado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa en edificios? Que este índice, ¿no? Que es empírico en todo caso, cuando estoy sin mampostería, al menos que sea mayor a 20. ¿Sí? Y cuando estoy con mampostería, que sea mayor a 30. ¿Sí? Gráficamente esto lo obtuvieron ellos, fíjense. Por acá. A ver, ¿dónde estaba esto? Acá, este gráfico, ¿no? Lo voy a señalar. Fíjense. Ellos graficaron o determinaron las derivas de cada uno de estos edificios y lo compararon con esta relación H sobre T. ¿Sí? H sobre T, ¿no? H está en metros y el periodo está en segundos, ¿no? Entonces, en realidad, esto es una especie de velocidad. ¿Sí? Metros por segundo, ¿no? Fíjense. Ellos, bueno, acá están las dimensiones de las vigas que usaron, de 35 por 25, por ejemplo, y otras vigas de 30 por 40, ¿sí? Y obtuvieron las derivas. Por acá está la deriva límite del ANEL, ¿sí? Que ustedes saben que es el 2%, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y fíjense, cuando tengo una relación H sobre T, yo diría que mayor a 10, acá está el límite 10, ¿no? ¿Sí? Todos estos edificios cumplen la deriva del ANEL, fíjense. Están por debajo de 0, del 2%. ¿Sí? Para edificios que están por encima, más bien, para edificios que están por debajo de 10, fíjense lo que pasó. Esta relación, ¿no? Ya no cumplen las derivas. ¿Sí? Ya, esto es para un edificio de 3 niveles, ¿no? Pero lo mismo podríamos hacer para un edificio de 8 o 9 pisos, ¿no? Lo que, bueno, sí falta más de investigación, pero es un parámetro importante. ¿Sí? Primer índice, ¿no? Entonces hay que tratar de que este valor esté alto, ¿no? Entonces, en su caso es un edificio, me parece, de 4 niveles. Entonces ustedes deberían tratar o deberían verificar que este índice sea al menos mayor a 10, ¿no? ¿Sí? Para que estén por este rango. Y van a pasar las derivas. Si ya ven en un edificio, ¿no? Que tienen un índice bastante bajo, pues posiblemente las derivas no van a ser satisfechas. ¿Sí? Entonces ya es un indicador muy empírico que sí me ayuda al momento del diseño. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este parámetro H sobre T, por favor, antes de continuar? ¿Puede Realizar, repetir dime, dime. ¿Puede repetirme cuál era en la relación de H sobre T ideal? Acá está, fíjate. Acá está el límite del ANDEC. Ustedes saben que el límite del ANDEC de la deriva es del 2%, ¿no? O 0.02. ¿Sí? Los edificios que están por debajo de la deriva admisible son estos, ¿no? Fíjate. Todos estos edificios, ¿no? Hizo el análisis para varios, ¿no? Cientos de edificios, ¿no? Y fíjate. Y todos los que están por encima de esta relación H sobre T mayor a 10 están cumpliendo la deriva del ANDEC, ¿no? ¿Sí? Todos los que están de 10 hacia la derecha, ¿sí? Y los que están de 10 hacia la izquierda, pues prácticamente han excedido el límite de la deriva del ANEC. Fíjate, ¿no? Acá incluso hay derivas del 5, 4, 3%. ¿No? Todos estos están fuera de rango en todo caso. ¿Sí? Entonces el punto está entre 10 y 12 más o menos. ¿Sí? No es precisamente 10. 10, 12 es el límite. Más o menos por acá. ¿Estamos? No sé si te aclaró. No, sí, sí me entendí. Ya.
Veamos otro indicador, lo mismo, ¿no? Acá tenemos en las ordenadas la deriva y en las abscisas tenemos el periodo estructural de los mismos edificios, ¿no? Fíjense. El límite de la deriva está por acá, ¿no? El 2%, 0.02. Ese es el límite, ¿no? ¿Ya? Cuando tengo periodos, fíjense, bueno, este es un caso puntual, ¿no? De un edificio de 3, 4 pisos, ¿sí? Cuando tengo periodos menores a 0.6 segundos, estoy cumpliendo la deriva. Cuando tengo periodos mayores a 0.6 segundos, prácticamente me salgo, obtengo derivas por encima del normativo, del límite normativo. Fíjense, todos estos rangos de edificios están fuera de norma, ¿sí? Y es lo que pasa, ¿no? Cuando tengo un edificio muy flexible, el edificio se desplaza demasiado, se deforma demasiado, y obviamente no voy a pasar la deriva, ¿no? Entonces hay un límite, ¿no? Y esto también está relacionado al periodo con el método 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, este parámetro deben determinarlo en su edificio. ¿Cuál es la relación H sobre T? Y les va a dar algún indicativo, ¿no? No debe ser muy pequeño, ¿no? H sobre T. ¿Sí? Otro parámetro empírico, de igual manera, se denomina como la cuantía de columnas. Repito, esto no es cuantía de acero, ¿no? Es una cuantía seccional. ¿Sí? ¿Qué es esto? Les voy a hacer una especie de esquema acá. Porque me pasó el anterior curso que se confundían, estos lo confundían con la cuantía de columnas. Esto es cuantía seccional, ¿no? Igual es empírico, ¿no? Sí se observa la pantalla. Sí. Ya, fíjense. Vamos a inventarnos un edificio pequeño, una casita, ¿ya? Tengo acá una columna de hormigón armado, una columna de hormigón armado. Vamos a crear 9 columnas, ¿sí? Una casa típica. Y voy a decir que la distancia entre ejes, si esto deben hacerlo igual en su edificio, ¿no? Digamos acá 5 metros, 6 metros, y transversalmente voy a tener a cada 7 metros, ¿ya? ¿Cuál será el área en planta de este proyecto? Por favor, ayúdeme. 14 por 11, ¿no? ¿Cuánto es eso? 154. Ya, bueno, más o menos grande, ¿no? 154 metros cuadrados. Ya. Voy a decir que estas columnas son de 35 por 35. Bueno, vamos a escribir bien esto. Perdón. 35 por 35. ¿Ya? Vamos a dividir esos dos parámetros, ¿ya? Ayúdenme ustedes, por favor, el área gruesa total de las columnas. En metros cuadrados, por favor. Sería el punto 35 por punto 35 por 9 columnas. ¿Cuánto les da eso? En metros cuadrados, ¿no? 1.1. 1, 1. Ya, Sí, ya. Dividamos entonces. AG total de columnas, ¿no? Dividido por el área en planta del proyecto. ¿Cuánto es eso? $0.007. 0.007. Sí. Ya, entonces sería el 0.7%, ¿no? Sí. A esto se conoce como un índice de cuantía seccional. ¿Sí? Lo llaman de cuantía, pero para que no se confunda, yo lo llamo índice de cuantía seccional. ¿Sí? Este valor debe estar en ciertos rangos para que cumpla la deriva. ¿Sí? Cuando esto es muy pequeño, a ver, les voy a mostrar acá. ¿Qué pasa cuando el área en planta de las columnas es muy pequeño? ¿Qué pasa con este índice? Se va reduciendo. Se va reduciendo, ¿no? Y cuando tengo columnas grandes, ¿no? Gran cantidad de columnas, ¿no? Es un edificio muy redundante.
pues esta cuantía va a crecer, ¿no? Entonces, es un indicador empírico que me va a decir si el área en planta de mi edificio es la correcta o no, ¿sí? De igual manera, en este caso, un ingeniero ecuatoriano desarrolló esto, ¿sí? Y les voy a mostrar, si veamos, esto también está en las diapositivas, ¿sí? Entonces, lo he dicho, ¿no? Es la relación entre el área en planta de columnas respecto al área en planta de proyecto, del primer piso, ¿no? Esto solamente del primer piso, ¿ya? Y veamos qué fue lo que han obtenido. A ver, disculpe. Esto es interesante, ¿no? Fíjense, la deriva en las ordenadas y en las abscisas tenemos esta cuantía de columnas, esta relación, ¿no? Fíjense lo que se ha obtenido. Acá tenemos, bueno, para distintos edificios, bueno, para varias vigas, ¿no? Y acá está el límite del andén, ¿no? El 2%. ¿Sí? Esto es el límite normativo de la deriva del andén, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, fíjense. Todos los edificios que están de esta línea hacia la derecha están cumpliendo el tema normativo. ¿Sí? Permítanme señalar esto. ¿Sí? Todos estos edificios están cumpliendo el límite del andén. ¿Y cuál es ese límite? Fíjense. Parece que es un 0.00, ¿cuánto será? 0.00, ¿cuánto? 0,4 tal vez. Sí, el 4 por 1000, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? Que edificios que tienen una cuantía de columna seccional mayor a 0.004 tienen, o bueno, pasarían la deriva de la deriva permisible, ¿no? Fíjense. ¿Qué pasa cuando tengo cuantías de columnas seccionales menores a 0.04? Fíjense que estos edificios han superado el límite normativo de la ley. ¿Sí? Entonces, es otro indicativo, en este caso empírico, que me ayuda a determinar si el edificio está correctamente bien, digamos, bien diseñado o no. Porque cuando yo tengo una cuantía muy, muy pequeña, significa que el edificio es muy flexible, ¿no? Entonces, las derivas van a ser muy, muy grandes, ¿sí? Y hagan esto en su casa. Tomen, miren las columnas, calculen el área en planta de columnas y dividan para el área total. Y vean si está en ese rango. Es un indicativo de rigidez. ¿Estamos? Esto no está en la norma, sino esto ha venido de la práctica de la ingeniería, ¿no? A lo largo de que partió con los chilenos y esto de alguna manera ha llegado acá. ¿Estamos? Les he dejado el enlace del video, no sé si todavía está cargado, hasta el semestre pasado sí lo estaba. Revísenlo, sí, échenle un ojo y se van a dar cuenta de varias cosas, ¿no? Acá yo les he dado solamente los puntos clave, ¿ya? Y justamente este ingeniero de Félix Vaca es de la Politécnica Nacional y trabaja en la entidad colaboradora, creo que es el director. Él ha desarrollado ciertas recomendaciones en cuanto a estas cuantías seccionales de columnas, mínimas, ¿no? Fíjense, entonces, ¿qué dice acá? Si el sistema constructivo es solamente columnas de hormigón armado, lo recomendable es que no bajemos o no sea menor que el 4 por 1000. ¿Sí? Si tenemos columnas de acero, lo recomendable es que no sea menor al 3 por 1000. ¿Sí? Si tenemos columnas con la adición de muros estructurales, lo mismo, ¿no? Lo que recomienda es del 4 por 1000. Y así, ¿no? Fíjense, hay más casos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un indicativo, como les digo, empírico, que me va a ayudar para saber muy, muy rápido si el edificio tiene secciones adecuadas y también con respecto al periodo, ¿no? ¿Sí? Revisen el video, por favor, eso ya queda de tarea. ¿Alguna inquietud, por favor, con respecto a estos dos índices empíricos que se usan en la práctica, ¿no? Y los deben también determinar ustedes en su proyecto. Por favor, ¿alguna duda sobre esto? Jennifer, Pilco o cualquiera. No, Inge, sí está claro por mi parte hasta ahorita. ¿Ya? Importante, ¿no? Entonces, cuando ya hagan el prediseño, calculan este parámetro. Y fíjense si están dentro o no del 0.4. 0.004, 4 por 1000. Listo. Ya estamos. Vamos a ver consideraciones adicionales con respecto a otros elementos que se deben incorporar en el edificio, ¿no?
Iniciamos con las gradas. Es importante ustedes que calculen el peso de gradas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a incorporar al peso, no? Puede ser un masillado, ¿no? Un masillado, puede ser que en la grada también tenga mampostería, puede ser que en la grada también la voy a incorporar un acabado. Entonces, deben calcular la carga muerta de la escalera, ¿no? Que la voy a colocar, ¿sí? La carga viva por norma, ustedes revisen la NEC, es 200 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Y el peso propio, pues, lo puede determinar el programa, ¿no? ¿Sí? Para incorporar la grada, pues simplemente dibujan un elemento tipo shell, delgado, ¿no? Shelting. Y eso sí hay que discretizarlo, ¿no? Lo que siempre se recomienda en cuanto a discretización es que los elementos sean algo cuadrados, ¿no? ¿Sí? O algo rectangulares, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense acá tenemos prácticamente unos cuadrados, ¿no? Y cargamos eso, ¿no? Por ejemplo, que está cargada la carga viva de 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Una vez que hayan dibujado un primer nivel, pues esto simplemente hay que replicarlo. ¿Sí? ¿Cómo se replica? Voy a mostrarles en el programa de una vez. Por ejemplo, una vez que han creado una grada, ¿no? Un primer tramo lo seleccionan y se van a Edit y acá dice una opción de Replicate. Entonces, pinchan ahí, te dice yo quiero replicarlo a un piso, entonces seleccionan los pisos a donde quieren replicar, ¿no? Entonces le ponen replicar. ¿Sí? Y yo lo tengo hecho, ¿no? Por eso no lo hago. Entonces no es necesario dibujar en cada nivel, ¿no? Simplemente uno y voy replicando. Lo mismo puedo hacer para losas, ¿no? Dibujo una losa que la cargo y la replico para los distintos niveles. Si son idénticos, no es así. ¿Ya? Eso es como criterio de dibujo, ¿no? Sigamos avanzando. Veamos qué pasa con... Hay un parámetro acá en el ETABS que se llama piso master. Este piso master, ¿sí? ¿Cómo se accede, no? Voy a seleccionar acá una ventana, clic derecho, modificar. Y en los datos de piso, fíjense, voy a ponerle modificar. Y acá me dice el piso master. ¿Sí? ¿Para qué se ocupa esto? Es más una herramienta de ayuda, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si por la arquitectura sé, a ver, déjenme acomodar un poco. Si por la arquitectura sé que el piso 2 y 3, estos dos niveles, son idénticos en cuanto a configuración, en cuanto a cargas, geometría y demás, pues yo podría decir, si yo podría aplicar la carga al segundo nivel y al programa decirle que también me aplique unas cargas idénticas al segundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? El piso 2 sea un piso máster. ¿Sí? Es decir, todo lo que yo haga en el piso 2 debe replicarse al piso 3. ¿Sí? Entonces, eso debo decirle acá al programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, diría, entonces, el nivel 450, bueno, el nivel 105, debe ser un piso máster. Entonces, le digo acá, ¿es piso máster? Sí. Y el nivel 450, ¿a qué piso o a qué piso máster se parece? Al del nivel 105, fíjense. ¿Sí? Acá yo puedo seleccionar a qué piso máster obedece, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga en el nivel 2 se va a replicar en el nivel 3, ¿sí? Revisen esta parte en algún video de la página del fabricante, de la empresa, y para que ahonden un poco más, ¿no? Pues es bastante útil cuando tenemos edificios idénticos, ¿no? Con varios niveles que son prácticamente iguales. ¿Sí? Porque ir adicionando carga por carga, nivel por nivel, toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces sí me facilita el trabajo. ¿Sí? Revisen eso entonces, los que deseen, en la página del programa, ¿no? O en YouTube. Pongan Piso Master y les van a explicar en más detalle, ¿no? Listo. ¿Y dónde puedo seleccionar eso? Acá en la parte inferior derecha. Acá les digo, es un piso, para todos los pisos, o pisos similares o pisos máster, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sigamos. Eso con respecto al piso máster, ¿no? Un criterio de modelamiento. El siguiente punto se trata de las cargas gravitacionales. Veamos, ¿cómo se adiciona una carga acá en el programa? Ponerme una vista en 3 dimensiones. Yo podría, por ejemplo, voy a borrar este panel de losa, ¿no? Y voy a crear uno nuevo, solamente para que se observe. Eso es del nivel de 10.4, me parece. Sí, efectivamente. Mi nivel de tapa grada, ¿no? Ahí, entonces, puedo dibujarlo de varias formas, ¿no? Fíjense. Yo había creado mi losa, ¿no? Mi losa de 25, o podría ser una losa plana, ¿no? Creo que lo había hecho. Bueno, creamos con la de 25. Fíjense.
Ahí. Te voy rodeando mi losa, ¿no? Y termino donde empecé. ¿Sí? Y ahí está mi losa. Voy a adicionar carga a esta losa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Lo voy a seleccionar, fíjense. Y abajo me dice, ¿no? Un shell seleccionado, ¿no? 4 bordes seleccionados, ¿ya? Me voy a define, perdón, a asignar. Y por acá tengo dos opciones. Cargar un shell, ¿no? Cargar una losa. ¿Sí? Shell. Hay dos formas, con patrones de carga uniforme o con algún patrón específico uniforme. ¿Sí? Para edificios normalmente usamos el primero. ¿Sí? Voy a incorporar este, ¿sí? Y yo tenía creado dos, pero voy a crear otro para que lo vean. ¿Sí? Entonces voy a ponerle modificar y adicionar un nuevo conjunto, ¿sí? De patrón de carga. Esto, por ejemplo, es una losa inaccesible, entonces puedo ponerle ahí, losa inaccesible. ¿Qué cargas voy a adicionar en este patrón o este conjunto de cargas? Pues tiene una carga muerta, ¿no? Entonces la carga muerta la va a incorporar el programa directamente, ¿no? Ay, perdón, esta era la carga muerta, ¿no? ¿Qué valor de carga muerta puede ser a nivel de traza? Bueno, tal vez unos 300 kilos, ¿no? Entonces 0.3 toneladas por metro, ¿ya? Depende, ¿no? Ya el método de cargas que hagan ustedes. Y también voy a incorporar una carga viva de techo. Una tapagrada, no hay acceso ahí, entonces 70 kilos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podría haber en un tapagrada? Les pregunto. ¿Qué más puede haber en un tapagrada? Granizo, ¿no? Podría haber granizo. Sí, acá yo no he creado ese estado de carga, pero lo podría crear. Sí, podría incorporar acá granizo, ¿no? Sí, bueno, dejémoslo ahí ya. Y listo. ¿Ok? Y, ok. Y ahí está, ¿no? Los inaccesibles, les digo, como ya está seleccionado, le digo solamente aplicar. ¿Sí? Y ya está. Es decir, dentro de este combo está la carga muerta y la carga viva de cubierta. ¿Sí? Es una forma, ¿no? La otra forma es adicionar directamente cada estado de carga. Eso se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, se seleccionaba, me voy a asignar share load y le pongo acá uniform, cargas uniformes, ¿no? Entonces acá debo ir en cambio adicionando carga por carga. Entonces, por ejemplo, quiero del granizo, ¿no? Fíjense, acá está granizo. ¿Cuál es la carga del granizo? De 50 kilos, ¿no? 0.05. Y voy adicionando, ¿no? Aplicar. ¿Sí? Entonces, hay que ir aquí en cambio haciendo carga por carga, ¿no? Y eso lo mismo puede ser haciendo para cada nivel de piso, ¿no? Son dos formas de cargar a las losas. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto, por favor? Ya, estos son criterios de modelamiento, ¿no? Listo. Vamos, sigamos avanzando. Brazos rígidos. ¿Qué significa esto de brazos rígidos? Fíjense, acá tengo un edificio de varios niveles. Se ha hecho un zoom de esta pequeña parte, ¿no? La unión viga-columna, bueno, si yo lo veo con los espesores sería algo así. Permítanme dibujarles. Acá tengo mi columna. Por ahí, más o menos, ahí. Ahí. Ese es el espesor de mi columna, ¿no? Y mi viga sería por acá. Bueno, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, esta zona, esta intersección no se conoce como el nudo. Por ejemplo, en acero se conoce en cambio como zona panel. Fíjense. Pues este nudo, si está correctamente diseñado y verificado ante el corte, que eso ya lo veremos luego, se puede considerar que es infinitamente rígido. ¿Sí? Porque la zona de falla o la zona de incursión inelástica se encuentra en los extremos de vigas. ¿No se acuerdan que aquí se produce el daño de las vigas? Ahí, ¿no? ¿Sí? Ahí se va a formar la rotura plástica. Pero el nudo también podría disipar energía. ¿Sí? Entonces, si el nudo está verificado al corte, tiene una adecuada disposición de estribos y demás, si está verificada las disposiciones sísmicas,
yo podría asumir que esta zona es indeformable, ¿sí? Es infinitamente rígida, ¿ya? Y eso se puede incorporar al programa. Decirle al programa que la unión viga-columna es infinitamente rígida, ¿ya? O tiene una cierta rigidez, ¿ya? Entonces veamos cómo incorporo esto al programa, ¿no? En edificios de hormigón armado sí se hace esto, sí se incorpora estos nudos rígidos o brazos rígidos, ¿ya? Tal vez eso nos faltó en las exposiciones, en alguna, que se investigue, ¿no? Brazos rígidos. Ustedes hagan la consulta, ¿ya? Y lo hacemos como tarea. Consulten qué es un brazo rígido y también qué es un diafragma de piso. Sí, anoten eso, ¿no? Diafragma rígido, o más bien diafragma de piso y brazos rígidos. ¿Sí? ¿Cómo se incorpora esto en un edificio? Sí, sería la consulta, ¿no? ¿Estamos? Brazos rígidos y diafragma de piso, ¿ya? ¿Cómo se incorpora acá al programa? Veamos. Voy a ponerme una vista en 3 dimensiones, fíjense. Voy a seleccionar todo el edificio, ¿sí? Y me voy a asignar frame. Y por acá hay una opción que dice end LED offset, ¿sí? Algo así. Ahí es incluso está un marco, ¿no? Fíjense los extremos del marco. ¿Sí? Selecciono ahí. Y acá me pregunta, ¿qué tipo de brazo rígido va a colocar? ¿O qué tipo de factor de zona rígida? Entonces le digo que quiero que sea automático y con un factor de zona rígida 1. ¿Qué significa 1? Que es infinitamente rígido, es decir, el nudo es indeformable. Hay ciertos autores que esto lo consideran como 0.5 para que se considere esa, digamos que no sea infinitamente rígido la unión viga-columna, ¿ya? Entonces lo ponemos OK, ¿no? Y aplicamos. Y OK. Y fíjense lo que pasó, ¿no? Este es el símbolo de brazo rígido, fíjense. Fíjense en la intersección viga-columna se ha formado esta unión, ¿no? ¿Ya? Esto significa que se ha incorporado el brazo rígido. ¿Sí? Siendo conservadores, yo les podría recomendar que no lo incorporen, ¿sí? Porque esto en la práctica lo que les va a dar es que el edificio se hace más rígido, ¿no? Y por tanto el periodo va a ser algo menor, ¿sí? Trabajen como tal, así tal cual, sin modificar nada, y ya en las etapas finales de diseño, cuando hay que hacer cierta modificación y para darle un mejor comportamiento, ahí sí hay que incorporar esto, ¿sí? Ya en las etapas finales de diseño, para ser más conservadores, ¿no? ¿Sí? Como recomendación, ¿sí? Entonces, ya queda a su criterio, ¿no? Yo les recomendaría que lo incorporen ya en las etapas finales del edificio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, por favor, antes de continuar? ¿Dudas, por favor? Brazo rígido, ¿no? Diafragma de piso, esto ya les queda como consulta, ¿no? Pero ¿cómo se incorpora en el programa? ¿Qué es un diafragma de piso? Significa que asumimos que la losa trabaja como un elemento axialmente indeformable, ¿no? Es decir, como un cuerpo rígido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por acá tengo 2 columnas, por acá otras 4 columnas, ¿no? Mi perfil de losa será algo así. Disculpen el gráfico. Por acá está el centro de masa, ¿no? En este caso el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, ¿no? ¿Sí? Si aplico una fuerza lateral, una fuerza sísmica, puede ser fuerza dinámica o estática, sismo, ¿no? Si asumo que existe el diafragma rígido y la columna, por ejemplo, la primera columna se ha desplazado, me invento unos 10 centímetros, ya que la losa es indeformable, esta columna también se habrá desplazado 10 centímetros. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Esto también 10 centímetros. Y por acá también 10 centímetros. ¿Sí? Esto es correcto cuando se diseña la losa como diafragma rígido, cuando tiene un espesor adecuado, cuando están dispuestas las varillas adecuadamente y cuando tome en cuenta todas las disposiciones de la CI para el diseño del diafragma de piso. ¿Ya? Entonces,
Cuando trabajamos en hormigón armado, losas de hormigón armado, sí podemos asumir que existe este diafragma de piso, incluso rígido. Cuando trabajamos ya en losas de acero estructural, por ejemplo, con el panel colaborante, la práctica, en cambio, ahí es que se asume que la losa es flexible por el espesor propio de la lámina DEC, ¿no? Y de la loseta. Hablamos de losetas de 12, 14 centímetros. En cambio, en hormigón armado hablamos de 20, 25, 30 centímetros de losa. Entonces, ahí sí podría asumir que es indeformable, no axialmente. ¿Ya? Y esto también me va a ayudar a determinar los efectos torsionales. Fíjense, acá tenemos justo este esquema, ¿no? Tenemos una losa donde tenemos la incorporación de varios muros, entonces el centro de masa y el centro de rigidez van a ser distintos. Entonces va a tener un comportamiento torsional, ¿no? Y fíjense justamente cómo se ha movido esta losa, ¿no? ¿Sí? Como un cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí? No es que se ha deformado una esquina más, ¿no? Prácticamente se ha deformado como un todo, ¿no? Como un cuerpo rígido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto debo decirle al programa, ¿no? ¿Cómo se incorpora? Vamos viendo. Veamos. Al programa me voy. Le digo acá en Define. Diafragmas. Me voy a diafragmas. Y yo ya lo tenía definido, ¿no? Para cada piso he creado un diafragma, pero puedo crear otro, ¿no? Por ejemplo, le pongo acá adicionar un nuevo diafragma. Le voy a poner, por ejemplo, de adicional, ¿sí? Cualquier nombre, ¿ya? Y acá me dice, ¿no? ¿Es rígido o es semirígido? Para losas de hormigón armado, podríamos asumir que es rígido si la losa está diseñada correctamente y si hay una adecuada distribución de los aceros longitudinales y demás, ¿no? ¿Sí? En losas de acero, pues, sí es práctica tomarlo como semirígido. ¿Estamos? Entonces, en este caso, rígido, ¿no? Ok. Y ok. Sí. Voy a situarme en planta, por ejemplo, en el nivel 10 punto algo, unos 7.95, nivel de terraza, ¿no? Ahí. Voy a seleccionar todo el nivel de piso. Fíjense. Y voy a decir, voy a asignarle a cada nudo un diafragma. ¿Sí? Diafragma. Acá está el que había creado, ¿no? DA, ¿sí? Y le pongo aplicar. Fíjense. Automáticamente el programa va a determinar el centro de masa y el centro de rigidez. ¿En base a qué va a determinar el centro de rigidez? Les pregunto. ¿Cómo lo va a determinar? A la ubicación de las columnas. A la ubicación, material y sección de la columna, ¿no? ¿Sí? Para eso yo había definido el módulo elástico, la sección de la columna y demás, ¿no? Eso ya es automático. En cambio, el centro de masa lo va a definir en función a la geometría, ¿no? De la losa. Y obviamente el programa automáticamente va a considerar estos vacíos y demás, ¿no? Eso no, ya, digamos que no, nos ayuda bastante, ¿no? Ya no es necesario determinar. ¿Sí? Únicamente para que les muestre el centro de rigidez, hay que tomar una consideración acá. Me voy a analizar. Por acá les dice seleccionar casos de arranque, ¿no? Casos de análisis. Y por acá les va a preguntar si calcule el centro de rigidez y el centro, bueno, si determina o no el centro de rigidez. Entonces acá muchas veces les viene sin señalar, ¿no? Entonces hay que seleccionar para que me determine el centro de rigidez, ¿sí? Si no, no les va a mostrar. ¿Estamos? Listo, entonces ok. Y estamos listos, creo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto debo hacerlo para cada nivel, ¿no? Acá yo lo he hecho solamente a nivel de terraza, pero debería hacerlo para cada nivel. Fíjense. Bueno, acá ya está incorporado, ¿no? Porque ya lo había hecho. ¿Sí? Fíjense cómo se mueve el centro de rigidez, ¿no? ¿Sí? Ahí, bueno, ahí obviamente el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, ¿no? Del tapagrafo. Pero tal vez en el muro es más coincide, se ve la diferencia, ¿no? Fíjense, ahí cómo se mueve, ¿no? ¿Estamos? Pues eso deben incorporarlo, ¿no? ¿Alguna duda antes de continuar, por favor? La práctica es lo que les va a dar esto, ¿no? Para eso es el proyecto, esto deben practicarlo. Línea de Ojeda, dudas, por favor, antes de continuar.
Inge, hasta ahorita sí, todo claro. Ya. Tienen el video también, ¿no? Justamente para eso es que les sirva de ayuda. Ya. Sigamos, entonces veamos unos 2 puntos más y creo que quedaríamos hasta ahí. Discretización de la losa. Ustedes saben que este programa trabaja con el método de los elementos finitos y como todos, ¿no? Prácticamente hoy en día la mayoría de programas trabaja con ese método. Entonces, antiguamente cuando incorporábamos un elemento área tipo shell, se debía discretizar la losa. Es decir, dividir esto en varios tramos, en varias partes, tal que la distribución de carga sea la adecuada, ¿no? ¿Sí? Para que se distribuya a las vigas adecuadamente la carga. Pero actualmente los programas ya traen esto automáticamente, es decir, ya no es necesario dividir la losa, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es configurar cuál es el tamaño del mallado o del tamaño de la discretización de la losa, ¿sí? No recuerdo exactamente cuál es el valor, me parece que viene de 80 centímetros del tamaño de cada uno de estos elementos finitos, ¿sí? De 80 me parece, ¿sí? Pero yo lo puedo configurar. ¿Cómo hacemos esto? Me voy a ver, esto es en analizar, por acá me dice configuraciones de mallado automático para pisos, ¿sí? O para áreas, ¿no? Da lo mismo, ¿sí? Entonces selecciono acá y le digo, fíjense, un mallado general, y acá me dice cuál es el tamaño máximo aproximado de las mallas. Entonces, bueno, del elemento finito, ¿no? Entonces, por defecto creo que venía 80 centímetros. Yo le he dejado en 1 metro, ¿sí? Entonces le pongo, ok, ¿no? Y automáticamente el programa va a hacer el malla, ¿sí? Dejémoslo en 80, a ver, veamos si me cambia. 80 centímetros, ¿no? Ok. Esto se va a reflejar cuando se analice el programa. Veamos si no se demora tanto. Y podemos ver la malla, ¿no? Por ejemplo, el robot tiene un mallado mucho más, las opciones de mallado son mucho más avanzadas. Ahí no solamente hay cuadrados, sino hay círculos, hay triángulos, con 1, 2, 3 nodos, ¿sí? Antiguamente en la universidad se daba elemento finito, pero ahora veo que ya la malla no lo incluye, ¿no? Ahí se veía la parte teórica, ¿no? Cómo internamente se resuelve un elemento finito. Bueno, se va a demorar un poco, si es por el nivel de malla, ¿sí? Ya, mientras tanto vamos hablando de esto. Les he dejado las capturas para que lo puedan realizar, ¿no? Y justamente acá está una captura, por ejemplo, la intersección de la grada, ¿no? Cuando la grada llega al nivel de losa, fíjense cómo el programa automáticamente identifica los puntos importantes y realiza un mallado adecuado, fíjense, ¿sí? Ya, entonces es importante, ¿no? Que lo haga, ¿ya? Mientras la malla sea más fina, lo que va a provocar en el programa es que se va a demorar más en el cálculo, ¿sí? Mientras la malla es más gruesa, es decir, los elementos son más grandes, el análisis es mucho más rápido, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente de acuerdo al rendimiento de su computadora. ¿Estamos? Muros. Los muros son bastante sencillos. Es un elemento shelting, como ya les había comentado. En este caso nuestro muro es bueno, acá es de 20 centímetros, acá está algo mal, es de 20 centímetros, ¿no? Y simplemente lo dibujamos, ¿no? Como un elemento área. Ya que esto no es, este elemento área no es losa, sí hay que discretizarlo. Entonces acá selecciono el muro y debo dividirlo, ¿no? En tantas partes yo desee. Sí, eso sí, hay que hacerlo manualmente, ¿no? Para elementos verticales, ¿ya? ¿Cómo se divide un área? Ya les muestro, ¿no? Vemos si esto ya terminó. Creo que sí, ¿no? Fíjense, ahí está la malla, ¿no? Una malla prácticamente cuadrada, excepto a nivel de la intersección bueno, en el arranque de grada y cuando llega la grada hay una discretización algo particular, ¿no? Sí, sí estamos, ¿no? Ahora, ¿cómo divido un elemento tipo área? Fíjense, acá el muro ya está dividido, ¿no? Pero yo lo puedo volver a dividir, solamente para que se observe y con eso creo que estaríamos terminando. Fíjense, voy a dividir este pequeño elemento finito, ¿no? En 2 partes, por ejemplo. Me voy a edit shell, y por acá dice dividir shell, ¿no? ¿Sí? Quiero que se divida en 2 por 2, ¿sí? Entonces aplico y fíjense, ¿no? En 4 partes, ¿sí? Puedo unir también, si se puede. Voy a seleccionar estos 4 elementos finitos y me voy a edit nuevamente y le digo unir, ¿no? ¿Sí?
Ok. Sí, algo pasó por ahí, no sé. Veamos. Creo que no me deja seleccionar. A ver. No, algo pasa ahí. No, no sé qué es. La otra forma es control Z, ¿no? Y con eso ya quedaría tal cual. Bien. Entonces, los muros hay que dividirlos, ¿no? Y una cosa importante es que en la base, los muros trabajan como empotrados, ¿no? Entonces, en cada intersección hay que darle el empotramiento, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar uno de estos, un nudo. Me voy a asignar join, restricciones, ¿no? Sí, restricciones. Y acá por defecto vienen algunos tipos de, bueno, condiciones de borde, ¿no? Empotramiento, apoyo simple, articulado o sin nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ponerle un apoyo simple. Y ahí les voy a mostrar. Esto es un rodillo, perdón. Ahí está el rodillo, ¿no? Sí. Bueno, regresemos al empotramiento. Fíjense los grados de libertad que se activan o las restricciones que se activan cuando selecciono cada uno de estos, ¿no? Empotramiento significa que todo está restringido, ¿no? ¿Sí? Y así es como trabaja un muro en la base, ¿no? Listo. ¿Alguna duda sobre los muros o sobre las áreas, por favor? Ok, una preguntita en lo que explicó más antes sobre las gradas. ¿Esto ahora creamos como un área y le cargamos con el peso que debería tener la grada o qué cargo? Vale. A ver, la última parte no escuché. La carga de la grada sí te escuché. Sí, o sea, de las gradas dijo que le creáramos como un área nomás. Entonces ahí le cargamos y le ponemos una carga. Esta carga no la entendimos bien. ¿Qué le ponemos ahí? Ya, por ejemplo, yo voy a hacer esto ya muy rápido. Voy a eliminar esto, fíjate. Voy a eliminar esta pequeña grada, ¿no? Este arranque de grada. Y voy a dibujarlo. Vamos a ver si me permite. Ahí, veamos. Voy a dibujar, ¿no? Por ejemplo, esto es una grada, ¿no? Yo creo que lo había puesto acá, justo grada de 12 centímetros. Y voy a dibujarlo, ¿no? O si me deja, creo que sí. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya, ahí está. Pero fíjate que me dio un solo elemento área, entonces esto yo debo dividirlo, ¿no? ¿Cómo lo divido? Lo mismo, ¿no? Voy a edit share, dividir, ¿no? Bueno, aquí ya depende de ustedes cómo quiero dividirlo. Veamos si con 8 por 2 me da un elemento casi cuadrado, no es lo que se busca. Veamos. Casi, ¿no? Podría ser tal vez 7, así también podría ser, ¿no? Entonces, obviamente estos elementos de área no están cargados. Y fíjense el apoyo, ¿no? Esto también, el punto central me da como un apoyo simple. Entonces esto yo debo seleccionarlo, incluso los tres. Y voy a asignarle un empotramiento. Entonces aplico esto. Y ya están empotrados, ¿no? Ya, entonces el siguiente paso sería cargar esta pequeña área de grada, ¿no? Entonces selecciono todo. Hay varias formas de seleccionar, ¿no? Eso ya les dejo a ustedes que lo averigüen. Eso ya es más manejo del programa, ¿no? Voy a crear una carga de grada, por ejemplo. Voy a define. Esto, perdón, asignar carga, ¿no? Podría ser de las dos formas como les mostré. Voy a crear un patrón, ¿no? Un combo de cargas. Entonces le digo nuevo combo. Es decir, que esto sea exclusivamente para las gradas, ¿no? ¿Ya? Adiciono. Por carga muerta. Quiero, no sé cuánto debería volar las cargas, ¿no? No sé, acabados, posiblemente mampostería, ¿no? Vamos a decir que tiene unos 200 kilos, ¿ya? 0.20 tonelada por metro cuadrado. Sí, carga muerta, ¿no? En carga viva, la norma me dice que también es 200 kilos, ¿no? Entonces, adiciono y creo que nada más, ¿no? Ok, ya, ok, y ok, y aplico, ¿no? Debe estar seleccionado, si no, esto no les va a aparecer cómo aplicar, ¿no? Y aplico. Y ahí está adicionado. Veamos, verificamos, le doy clic derecho y acá me dice las cargas y me dice que está asignada una carga uniforme como conjunto, ¿no? De gradas. ¿Sí?
No sé si te referías a eso. Sí, eso mismo. Ya. Estamos, ¿no? A ver, creo que vamos a quedar hasta ahí. A ver, déjeme ver si hay más tiempo. Ya, de una vez terminemos esta parte. Ya, a ver, de una vez. Ya, entonces, adicionada a las gradas. Bueno, verificado todo esto, ¿no? Esto es solamente modelamiento, ¿no? No hemos hecho nada de verificaciones sísmicas todavía. Esto es modelamiento. Quiero que se fijen en la orientación de las columnas. Voy a ver una vista en planta. Por ejemplo, el tercer nivel. ¿Sí? Y fíjense las orientaciones de columnas. Tal cual como yo lo había prediseñado. Están acá, fíjense, columnas de esquineras, ¿no? Columnas de borde, columnas centrales. ¿Sí? Y así es como lo dibujó el programa. ¿Sí? Un solo tipo de orientación. ¿Ya? Tal cual como está, yo le puedo pedir al programa cuáles son los modos de vibración, cómo está el comportamiento, cuál es el comportamiento modal de este edificio. Pues vamos viendo. Poner play. Bueno, aquí he hecho unos pequeños cambios, ¿no? Por lo que estamos usándolo, pero yo esto también ya lo tengo como en video acá en las diapositivas, ya les muestro. Sí, de una vez acá, sí, para ganar un poco de tiempo, fíjense. Voy a ver el primer modo, fíjense, cómo se mueve, ¿no? No es correcto que se mueva así. El primer modo tiene algo de torsión. ¿Sí? Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Veamos en el segundo modo. También tiene torsión. ¿Sí? Y obviamente el tercer modo también tendrá un comportamiento torsional, ¿no? Seguramente, fíjense. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el primer modo y el segundo modo sean translacionales, es decir, que tengan un comportamiento o bien horizontal o bien vertical. ¿Sí? Eso significa que el edificio tiene problemas torsionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que van a hacer? Cambiar la configuración de las columnas. Fíjense, yo luego de un análisis iterativo, he cambiado algunas dimensiones de columnas, fíjense, y he cambiado la orientación de algunas columnas, ¿sí? E incluso la dimensión, porque no tuvo un adecuado comportamiento torsional. Luego de ese cambio, fíjense cómo este comportamiento ha cambiado. Ahí. Con estas dimensiones, ¿no? Fíjense, acá primero. Ahí, ¿no? Fíjense. En el sentido lleno, prácticamente es translacional. ¿Sí? Vamos con el segundo. Permítame esto. A ver, aquí me está dando un poco de lío. Déjenme mover esto. Ahí, fíjense. Segundo modo, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de torsión, pero sí es despreciable. Eso ya lo vamos a confirmar con la participación de la masa. ¿Sí? Y el tercero obviamente debe ser torsional, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ubicación, la dimensión, incluso el material, dependen o me van a decir cuál es el comportamiento del edificio, ¿sí? Creo que se había corrido esto, fíjense. ¿Cómo se ve los modos? Voy a poner una vista en 3D, fíjense. Voy a acomodar un poco y le voy a pedir los modos, ¿no? Esto es acá en Show, mostrar la forma, la deformada, ¿no? Y acá puedo mostrar la deformada por cargas, por algún combo o por el caso modal, ¿sí? Entonces le voy a pedir por el modo 1, le digo aplicar, ¿no? Fíjense. Y le voy a dar una animación. No sé si se muere tanto, a veces se demora. Hay torsión, ¿no? Fíjense. ¿Sí? Déjame ver si puedo desactivar este sonido. ¿Dónde era esto? Ya. Veamos el segundo modo, fíjense. Se hace un poco lento, ¿no? Porque estamos trabajando de esta manera, ¿no? Veamos.
Perdón, sigue en modo 1. Hay que pararlo, aplicar el modo 2 y ahí lo vamos a observar. Un momento. Aplicamos el modo 2. Sí, ahí está. Y damos la animación. Esto es visual, ¿no? ¿Cómo se verifica esto? Con la participación de la masa. Aquí ya les muestro cómo se usa. Entonces, veamos, ¿no? Que el modo 2 tiene algo de torsión. Entonces, no es correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es visual, como les digo, pero ¿cómo se comprueba esto ya, digamos, matemáticamente o a través de un parámetro? Nos vamos a Display, Show Table, y nos vamos a resultados de la estructura. Le voy a pedir la información modal, y en la segunda opción me dice factor o la participación de la masa, o la razón de la participación de la masa. Y aplico, ¿no? Y vamos a ver efectivamente que tiene problemas torsionales. Y voy a ampliar esto para que se observe. Fíjense, ¿no? Entonces acá es lo que me dice, ¿no? Me da los 15 modos que yo le había pedido. Me da el periodo de cada modo. Y esto lo podrían incluso ustedes comprobar haciéndolo manualmente, ¿no? Sí, fíjense que el primer modo me dice que está de 0.69. ¿Sí? Periodo fundamental, ¿no? Entonces esto yo debería compararlo con el periodo del método 1 y ver si estoy o no dentro del rango, ¿sí? Pero bueno, lo que me importa por el momento es la masa, ¿no? La participación de la masa. Fíjense. Estoy llegando al 90%, ni siquiera estoy llegando en el modo 15 al 90%, fíjense, en el sentido X. En el sentido Y estoy llegando al 90% prácticamente en el modo quinto, ¿sí? Lo usual es que se llegue en al menos dos modos seguidos, tanto en la dirección X y en Y, al 90%. Eso es lo que se busca, ¿sí? Pero aquí yo veo que ya tengo problemas torsionales. De igual manera, la masa participativa en el sentido torsional, fíjense que en el primer modo está en el 19% casi, sí, bastante alto. En el segundo modo, veo que ya está prácticamente al 40%. Es muy alto, ¿no? Por esa razón, tengo problemas torsionales. Cuando el edificio está correctamente diseñado, o más bien, tiene un adecuado comportamiento torsional, en el primer modo arranca en un valor muy bajo, alrededor tal vez menor al 10%. ¿Sí? Y van a alcanzar el 90% de la masa prácticamente en el cuarto o quinto modo. ¿Sí? Por aquí ya deberían estar alcanzando el 90% de la masa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro eso? Cambiando muchas veces de dimensión de columna, la orientación e incluso a veces del material. ¿Sí? Cambiando de un hormigón de 210 a un hormigón de 240. ¿Por qué? Porque estoy adicionando rigidez. ¿Sí? Y obviamente si cambio las secciones, voy a cambiar el centro de torsión. ¿Sí? Entonces voy a controlar de esa manera, ¿no? Entonces esto ya es más una prueba de juego y error, un problema iterativo, ¿no? Que les va a tomar un buen tiempo hasta lograr que no existan estos problemas, ¿sí? Cuando el edificio es regular, pues es fácil, ¿no? Pero cuando es irregular, sí tiene su complejidad, ¿no? Y toma tiempo en la vida. En mi caso hay un problema por justamente el desnivel en la cimentación acá. Por eso el edificio tiende a girar en ese sentido, ¿no? Por acá, ¿sí? Pero es por un problema de cimentación, más bien, de desnivel de cimentación, más no por un problema, digamos, geométrico, ¿no? Sí, es más por esto. Dudas, por favor, hasta acá. Hasta acá deben llegar ustedes, ¿no? Al menos hasta la siguiente semana y luego ya veremos el detallamiento de cada uno de estos elementos. Separación de estribos, cuantías, traslapes, verificación de cortes, ¿sí? Y más cosas, ¿no? Que me dice la ACI. ¿Alguna duda, por favor, antes de cerrar la sesión? Y en esta parte de lo que consideramos poner los brazos rígidos, ¿verdad? Si es que ya no nos cumplen los problemas de torsión derivadas de esto. Sí, lo que pasa es que todavía no lo hemos visto, ¿no? Eso justamente, una vez que ustedes verifiquen el comportamiento torsional, hay que ir verificando las derivas, ¿no? Por ejemplo, cortante mínimo, que eso también está en las diapositivas, carga sísmica reactiva, cortante mínimo, la corrección del cortante mínimo, hay que incorporar las inercias agrietadas previo a determinar las derivas,
Bueno, ahí están las derivas agrietadas, la deriva propiamente, ¿sí? Y más cosas, ¿sí? Porcentaje de participación en la masa, que eso ya lo veremos la siguiente semana. Si por el momento, si solamente quiero que lleguen al menos hasta la siguiente semana, hasta que el edificio tenga un adecuado comportamiento torsional. Luego ya veremos las disposiciones químicas y vale paso a paso, ¿no? Cómo se hace. ¿Estamos? Ya, entonces vayan avanzando con el prediseño, vayan armando el modelo y lleguen hasta este punto al menos donde no existan problemas torsionales. Y quedamos hasta ahí, nos vemos mañana, ¿no? En el examen. Y bueno, estudien, ¿no? Que tengan una buena tarde. Hasta luego.